que van a afectar en una medida u otra nuestra vida cotidiana, ¿sí? Ahora, este ejemplo que estábamos trabajando hace un rato, del que estábamos hablando hace un rato, que es el pase sanitario, es un ejemplo de una reglamentación emitida no por un Congreso Nacional, ni muchísimo menos establecido constitucionalmente, sino que es un ejemplo de una norma emitida por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, la calidad de la norma es una resolución y que, ahora vamos a ver la jerarquía de normas, pero que dentro de estas normas es una norma que afecta aspectos cotidianos de nuestra vida. Entonces, lo que nos vamos a preguntar es, ¿qué tipos de normas tenemos y por qué tenemos esas normas y por qué las acatamos también? ¿Sí? ¿Ustedes por qué obedecen las normas? ¿Le buscan algún significado ulterior a las normas? ¿O simplemente porque están? Correcto. Ese es un ejemplo en el que caemos cotidianamente. Cumplimos las normas porque si no, se nos impide hacer las cosas que queremos hacer en el día a día, ¿sí? Entonces, es importante conocer de dónde vienen las normas, cuál es la legitimidad de las normas para poder decidir qué hacemos frente a esas normas, ¿sí? Ahora, sí, Ari, ¿Puedo decir algo, Vélez? obvio, lo que quieras. Porque es re importante a la pregunta ¿y por qué obedecemos? Bueno, lo hago, pero no porque estoy convencido, sino porque me imponen. Si pensamos, en última instancia, siempre nos imponen. Las leyes nacionales es una forma de imposición. Que estén legitimadas de una determinada manera no oculta el hecho de que es una imposición. Y es de lo que estuvimos hablando en la unidad 1. ¿Cómo es la transición del ejercicio del poder de un orden social como era el medieval hacia otro orden social que es el capitalismo y el Estado de Derecho? Pero en última instancia estamos hablando de cómo es el poder, y recuerden la definición general que dimos de poder, y cómo es el ejercicio de poder dentro de un Estado de Derecho. Porque si el Congreso Nacional, a través de una ley nacional, donde hay un acuerdo de todos los legisladores, sanciona una ley de aumento de los impuestos, y yo no voy a estar convencido, pero es una imposición. Todas las leyes son una imposición, pero que se legitiman y podemos estar o no de acuerdo. Es un comentario, no estoy diciendo que esté bien, está mal, pero es Es interesante una pensar imposición. la palabra, en última instancia, siempre es una imposición. Corregime, Belé, pero... Pero ¿de dónde proviene? ¿De dónde provienen los diputados y senadores que emiten esa norma? De nuestro voto. Sí, sí, está legitimado de otra manera. Capaz en el orden medieval, nosotros vimos en la unidad 1 que el señor feudal, a libre discreción, hacía y decidía lo que él quería. ¿Por qué? Porque tenía la fuerza y la violencia. En un Estado de Derecho como el nuestro, la soberanía, que también es una palabra que tiene en el PowerPoint, como está en nosotros, en los individuos, y nosotros decidimos delegarlo en una asamblea, bueno, la asamblea tiene el poder y la posibilidad de sancionar leyes. Pero en última instancia es una imposición. Y esa teoría de la soberanía que proviene del orden contractualista que ustedes ya estuvieron viendo, es la que sostiene, la que fundamenta, ¿sí?
la teoría de la supremacía constitucional. ¿Qué es esto? Que nosotros vamos a tener una constitución como norma fundamental y vamos a acatar y tratar de generar una serie de normas que se ajusten a esa constitución, ¿sí? Para tener lo que decía Ariel, un orden social que nos permita convivir en forma pacífica y ordenada. Ahora, dentro de la doctrina de la supremacía constitucional, nosotros tenemos claro lo que estuvimos hablando del pase sanitario. Está bueno porque nos habla de tensiones que surgen de normas que tienen diferentes jerarquías, por ejemplo, la libertad de circulación y una resolución que emite el pase. Pero la teoría de la soberanía de la que hablaba Ariel, ¿qué nos va a decir? Que la Constitución va a ser la norma más importante del sistema normativo de un Estado-nación. Ahora, lo que nosotros vemos es que día a día esa Constitución quizás no es la norma más importante. Quizás la norma más importante, como decía Karin, es la que tenemos que acatar porque tenemos que cumplir con ciertas obligaciones cotidianas. Las normas, entonces nosotros vamos a ver que por un lado entendemos desde la teoría de la soberanía que la Constitución es la norma más importante, pero el verdadero ejercicio de poder no está en esa norma, sino en aquellas normas pequeñas que van regulando nuestro día a día. Pero vamos a volver a la Constitución, ¿sí? Porque primero, para poder desasnar y desarmar como es este ejercicio de poder de las reglamentaciones y resoluciones, tenemos que entender cómo funciona, ¿sí?, esta doctrina de la soberanía constitucional, de la supremacía constitucional. Ahora, nosotros no vamos a encontrar en un artículo específico que esta doctrina, sino que la vamos a construir a lo largo de varios artículos de la Constitución. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, nosotros entendemos que la Constitución es la norma fundante y la norma más importante a partir de la lectura de varios de los artículos de la Constitución y a partir de todo el abordaje histórico que ustedes ya vieron, que construye a la Constitución como la norma fundante del Estado-Nación y le da una organización jurídico-política a ese Estado-Nación, ¿sí? La ley de leyes, como dice Ariel por el chat. Gobierno de leyes. A mí me gustan las frases. Las frases son buenas para tener referencias. Es una frase que me gusta mucho. Yo nada vino de Estados Unidos, pero está bueno pensar esa frase. Bueno, entonces, sí, es verdad. Entonces, nosotros, desde esta doctrina, vamos a entender a la Constitución como la norma más importante. Y dentro de los fundamentos de esta importancia, en la próxima clase conmigo, van a ver que uno de los fundamentos es entender que el ejercicio de ese poder constituyente viene de una teoría que instituye al pueblo como el creador de esa Constitución, cosa que no es así, porque no es el pueblo Ari, interrumpime cualquier cosa, Ari. Porque no es... No, yo simplemente lo dejo como referencia para que les ayude a ellos. Nada, no quiero interrumpir. No es el ciudadano de a pie el que construye la Constitución, sino que en los diferentes movimientos constitucionalistas vamos a ver que fueron grupos determinados los que construyeron la Constitución. Pero de esa idea de que es el pueblo el titular del ejercicio constituyente, vamos a encontrar uno de los fundamentos
por los cuales la Constitución es la norma más importante, mientras que las leyes, por ejemplo, provienen del ejercicio de diputados y senadores que pueden ser cada dos años renovados y no van a constituirse en una figura inmutable en el tiempo como es la categoría de pueblo, que la verdad la categoría propia de pueblo da para hablar muchísimo más, pero esta idea falaz pero ideal fin de que la Constitución proviene del pueblo es uno de sus fundamentos. Después vamos a adentrarnos en ese articulado, ¿sí?, que va construyendo esta idea de que la Constitución es la norma más importante. ¿Alguno pudo leer algo? ¿Alguno me puede contar si vio alguno de esos artículos o no? Si no, digan no me importa. Mientras que digan algo, digan no. Ahí está, ¿bien, Pablo? No. Está bien, no hay problema. Bueno, en el artículo que las dejamos, ustedes van a tener enumerados una serie celeste, una serie de... No, Perdón, perfecto. no pasa nada. Una serie de artículos que van a construir en forma doctrinaria lo que es la supremacía constitucional. En el primer artículo que nos vamos a detener es en el artículo 31 de la Constitución. Ya les aviso, chicos, que hoy estamos entrando a la parte jurídica dura, entonces van a tener que tener paciencia, ir anotando y sobre todo ir siguiendo con la Constitución este articulado, ¿sí? ¿Tienen una Constitución a mano o no? No, bueno, anoten. Yo tengo, profe. Bien, Mariana, bien. Del Infolet pueden sacar. Claro. Claro. Si pueden, tenganla abierta, la Constitución, y vayan yendo a cada uno de los artículos que vamos a ir viendo. Y si llegan a tener una Constitución escrita, la marcan, escriben, hacen todo lo que... Bien a la antigua. Entonces, el artículo 31, que es el primero que vamos a ver, que nos permite construir la doctrina de la supremacía constitucional, dice: esta Constitución, las leyes de la nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación. Y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella. No obstante, cualquier disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales. Vamos a cortarlo ahí. Entonces, acá tenemos la primera pauta de que la Constitución es la norma más importante, pero el problema es que en la misma oración nos agrega a las leyes de la nación que dicta el Congreso y los tratados con potencias extranjeras. Si hay una característica que tiene la Constitución es la de ser muy confusa en su redacción. Entonces nosotros vamos a tener que combinar este artículo con otros para descubrir cuál es la jerarquía que tiene la Constitución con respecto a las leyes y con respecto a los tratados internacionales. ¿Sí? Bueno. Disculpame, Belén. Pablo, tenés el micrófono abierto. ¿Lo cierro? ¿Dónde estás? De Chuma, ¿dónde estás? No, estoy en una cafetería porque me quedé sin luz en casa. Bueno. Ahí lo cierro. Banco, bien. Entonces, el artículo 31 es la primera punto o vista que tenemos para entender qué rol ocupa la Constitución. Que quizás nosotros lo podemos entender como algo natural, pero hay países donde la Constitución no es la ley más importante, como vieron con Inglaterra y demás, sino que las leyes van sancionándose y reemplazando una por otra, y son las normas más importantes. Pero en general, los ejemplos que ustedes conocen entienden a la Constitución como norma más importante, entonces no les resulta ajeno este concepto. Pero lo que estamos haciendo es tratar de entender de dónde proviene en nuestra Constitución este concepto. El otro artículo
que va a ser también muy importante, es el artículo 30, ¿sí? El artículo 30, ven que ni siquiera vamos en orden, arrancamos por el 31 y después vamos por el 30. El artículo 30 dice, la Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de 2/3 partes, al menos de sus miembros, pero no se efectuará sino por una convención convocada al efecto. Este artículo nos va a decir que la forma de reformar la Constitución es distinta a la de una ley ordinaria y va a requerir un proceso más complejo, ¿sí? Y esto da a entender que la Constitución es una norma más importante que otro tipo de leyes, ¿sí? El artículo 30, específicamente, lo vamos a desarrollar cuando veamos poder constituyente, ¿sí? Porque es el que nos explica cómo se reforma la Constitución, con una ley de necesidad de reforma, con una convención constituyente y después con el ejercicio de esa convención constituyente. Ahora vamos a ir a otro artículo que es el 28. Dice, los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Entonces, nosotros tenemos en la Constitución un capítulo, ¿sí?, de derechos y garantías y otro capítulo de nuevos derechos y garantías, donde están contemplados aquellos derechos fundamentales, ¿sí?, que tienen que ser respetados a rajatabla. Lo que nos dice este artículo es que cualquier ley que se emita a posteriori, ¿sí?, no puede afectar a estos derechos fundamentales que tenemos contemplados en la Constitución. Y esto es importante que lo vinculen con las conformaciones del Congreso, porque las leyes, ¿sí?, provienen de un Congreso. Ese Congreso tiene una legitimidad popular y está conformada de forma pluricolor en términos partidarios. Vamos a tener representados diversos, ¿sí?, colores partidarios que van a representar a su vez los diversos intereses de la sociedad completa. Ahora bien, hay ocasiones donde ese Congreso es bastante monocolor, digamos que acompaña a el oficialismo de turno, porque por muchos motivos, las elecciones de arrastre nacional, los cambios de la opinión popular en relación a la opinión que tienen de un gobierno y demás, pueden conformar un Congreso que acompañe las decisiones del Ejecutivo. Entonces, cuando es monocolor, digamos, cuando no hay posibilidad de debate partidario, ¿sí?, es más difícil controlar que las normas que salgan de ese Congreso se ajusten, después vamos a ver cuáles son los mecanismos, se ajusten a la defensa de esos derechos fundamentales. Por eso es que tenemos aclarado en este artículo que cualquier norma que emita el Congreso no puede ir en contra de los derechos fundamentales que consagra la Constitución, ¿sí? Hasta acá viene sencillo, ¿no? Una pregunta. Sí. ¿Y cuando el presidente o alguien saca un decreto? ¡Ah, qué lindo! Cuando el presidente dicta un decreto, por ejemplo, de necesidad y urgencia, o un decreto reglamentario o autónomo, está en un ejercicio legal de sus funciones, porque está contemplada la posibilidad de que ejerza esas atribuciones. Pero si ese decreto va en contra de los derechos fundamentales, nosotros tenemos una forma de reclamar que esa normativa, ese decreto, no se aplique en relación a nosotros, que es a través del control de constitucionalidad. Nosotros vamos a ir a la justicia y vamos a decir, esta norma que está acá me está afectando y en realidad el fundamento que tiene esta norma, este decreto, va en contra de tal y tal artículo de la Constitución.
Entonces ahí va a intervenir un juez y ese juez va a decir, bueno, esta norma entonces no se va a aplicar con respecto a vos o a quien haya hecho ese reclamo. Entonces, es importante saber que nosotros tenemos remedios procesales, recursos, ¿sí? Acciones para poder hacer algo cuando esas normas afectan los derechos fundamentales que tenemos protegidos en la Constitución. Y de hecho, volviendo a lo del pase y todo esto que veníamos hablando, es muy probable que en los próximos días veamos unas cuantas acciones presentadas en la justicia en relación a este tema. Como también lo pudimos ver en temas económicos y demás. Siempre que se vea vulnerado un derecho fundamental por una norma de jerarquía inferior, nosotros podemos acudir a la justicia y solicitar que esa norma se deje sin efecto para nosotros. No para todos, pero sí para los que nos consideramos afectados, ¿sí? Así que bueno, algún recurso tenemos. Eso lo vamos a ver sobre el final de la materia. Bueno, entonces, además del artículo 28, tenemos también el 27, que dice el gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución. Acá también ejerce un límite en relación a los tratados y dice que los tratados que firme nuestro país deben ajustarse a los principios que marca la Constitución. Sobre todo porque los tratados son también decisiones que toma un gobierno determinado. La asignatura de un tratado está a cargo del Ejecutivo con el aval posterior del Congreso, pero un tratado se firma en un momento determinado. Entonces, tenemos que ver que ese tratado se ajuste a la Constitución. Pero con los tratados internacionales es bastante más complejo y ahora vamos a entrar en ese artículo porque desde el año 94 hay tratados que tienen jerarquía constitucional, es decir, que valen como la Constitución misma, ¿sí? Bueno, vamos a ir directo. Después tenemos otros artículos más que se los voy a mencionar, pero los voy a dejar para que lean ustedes. El artículo 14 también se relaciona con la reglamentación de las leyes que no pueden afectar la Constitución, como decía el artículo 28, 99. Pero ahora vamos a ir al artículo que yo creo es uno de los más importantes en relación a la supremacía constitucional, que es el artículo 75, inciso 22. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el fenómeno de los tratados internacionales es un fenómeno bastante moderno. Quizás ustedes los vean a todos jóvenes. ¿Hay alguno que tenga más de 30? No, todos tenemos menos de 30. Cállate. Decí que no te puedo eliminar, Ariel. Bueno, yo no. Pero ¿qué sucede? Nosotros tuvimos una reforma constitucional muy importante en el año 1994, cuando creo que ninguno de ustedes existía. Pero el fenómeno de los tratados internacionales se acrecenta con la globalización, con la tecnología, con el crecimiento de las relaciones internacionales entre países. Pero históricamente la conformación de las normas que componen un Estado-nación provenía directamente de las instituciones que tiene ese Estado-nación. Entonces, cuando hablamos de leyes, hablamos de un Congreso que vota la ciudadanía. Cuando hablamos de decretos, hablamos de una persona que ejerce el poder ejecutivo, ya sea provincial o nacional, pero que también es electo por la ciudadanía. Cuando hablamos de una ordenanza municipal,
estamos hablando de un grupo de concejales y un intendente, votación en la cual también participamos. Pero con los tratados internacionales el tema era un poco más complejo antes de la regulación del año 94, porque cuando entraban en colisión con normas internas, es decir, cuando había una norma interna que se contraponía a un tratado que había sido signado por un presidente, por ejemplo, para los jueces era difícil discernir cuál era la norma que tenía más valor y que se tenía que, por ende, aplicar al caso que se presentaba, ¿sí? Quizás acá salté algunas cosas, pero hay situaciones, como las que veníamos charlando hace un rato, donde las normas pueden entrar en colisión. Y ahí, o como la que planteaba Pablo, y ahí nosotros vamos a ir a la justicia y la justicia va a definir cuál es la norma que debe hacerse respetar o cómo, más bien, cómo debe interpretarse las normas que están en conflicto, ¿sí? El rol de los jueces es muy importante al respecto. Ahora, antes del año 94 era difícil discernir para un juez qué es lo que hacía con un tratado internacional cuando se contraponía de alguna manera a una norma interna y ese caso se presentaba a la justicia. Entonces se fueron desarrollando diversas doctrinas, monista, dualista, que nosotros ya no vamos a ver porque el tiempo pasó y esta situación fue resuelta en el año 1994 con la reforma constitucional y con la redacción actual del artículo 75, inciso 22. ¿Y qué es lo que nos dice el artículo 75? En primer lugar, el artículo 75 nos habla de las atribuciones del Congreso, es decir, qué es lo que le corresponde hacer el Congreso. Y el inciso 22 nos dice, corresponde al Congreso aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Perdón, voy a arrancar mejor por el párrafo segundo. Hagan como que no dije eso. Porque hasta en este propio inciso, el orden de la importancia de las normas empieza por el segundo párrafo y después sigue por el primer párrafo. Así que rebobinamos y empezamos por el segundo párrafo. ¿Qué nos dice? La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo paso rápido porque los tienen todos enumerados, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo facultativo, la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito del Genocidio, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño. Estos 11 tratados que les mencioné son los que se llaman los tratados de derechos humanos, ¿sí? Todos estos tratados, en las condiciones, dice el párrafo segundo, en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional. Y acá llegamos a la frase clave. ¿Qué nos dice entonces este párrafo? Que estos 11 tratados tienen el mismo valor que la propia Constitución a la hora de hacerlos valer frente a un conflicto. Los jueces tienen que darle la misma importancia que la Constitución misma. Y ahora nos va a aclarar qué pasa en relación a la Constitución. Dice, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Es decir, que el contenido de estos 11 tratados de derechos humanos y la Constitución están en armonía. No van a ser
el articulado de alguno de estos tratados no va a ir en contra de la Constitución, sino que en general va a profundizar estos principios que encontramos contenidos en la Constitución, ¿sí? Por ejemplo, en la Convención de los Derechos del Niño va a enumerar detalladamente cuáles son los derechos que deben ser protegidos, ¿sí? Más allá de que encontremos en el articulado inicial que los niños deben tener algún tipo de protección. O, bueno, discriminación contra la mujer, el delito de genocidio y demás. Todas estas son cuestiones que van a estar en armonía, el contenido va a estar en armonía con la Constitución. Pero es importante que frente a un conflicto con una ley, ¿sí? Es decir, con una norma de jerarquía inferior, ¿sí? Los jueces, al momento de entender, de interpretar las normas, lo entiendan como superior a las leyes. Y en el caso de estos son 11 tratados, directamente con jerarquía constitucional, ¿sí? Como la Constitución misma. Dice, solo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las 2/3 partes de la totalidad de sus miembros. Entonces, si nosotros quisiésemos, denunciar significa renunciar a la pertenencia de un tratado. Si nosotros quisiésemos que uno de estos 11 tratados dejase de pertenecer a esta jerarquía, tenemos que conseguir las 2/3 partes de la totalidad de cada cámara, que es una mayoría calificada que equiparable a la de la propia reforma constitucional, ¿sí? Acá también tenemos otro indicador de la importancia y de su jerarquía constitucional. Después dice, los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional. Como en 1994, es un momento cerrado y después se fueron firmando más tratados para no reformar la Constitución. Cada vez que le queríamos dar jerarquía constitucional a un tratado de derechos humanos, lo que hacemos es recurrir a el procedimiento de este párrafo para darle jerarquía constitucional sin reformar la Constitución misma. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? ¿Cómo están, chicos? Ahora sí vamos a ir al primer párrafo que dice que le corresponde al Congreso aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Acá estamos hablando de otro tipo de tratados que no son los de derechos humanos, que no tienen una jerarquía constitucional, pero tienen una jerarquía superior a las leyes. Finalmente vamos a leer el 24 y ahora vamos a visualizar todo esto, quédense tranquilos, por eso lo paso rápido. El inciso 24 dice, aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad y que respeten el orden democrático y los derechos humanos. Las normas dictadas en su consecuencia, ¿sí? Es decir, las que adopten los tratados de integración, como por ejemplo Mercosur, tienen jerarquía superior a las leyes, no constitucional, supralegal. Bueno, y después nos indica cuál es la mayoría necesaria para la aprobación de estos tratados. Ahora les voy a compartir, ¿sí?, la visualización de todas estas normas que estuvimos enumerando en lo que se llama la pirámide de Kelsen. No sé si alguna vez la escucharon nombrar, ¿sí? A ver, ¿ahí la pueden ver? Sí, profe. Sí, profe, ahí sí. Bien. Entonces, vamos a encontrar en la cúspide a la Constitución y los tratados con jerarquía constitucional. Los 11 tratados que enumeramos al principio. Después vamos a encontrar los demás tratados que estuvimos enumerando en el 75, 22 primer párrafo y en el inciso 24, ¿sí?, que son supralegales, están por encima de las leyes, pero
no tienen jerarquía constitucional. Después vamos a encontrar en un escalafón inferior las leyes sancionadas por el Congreso de la Nación y los DNU, ¿sí? Después vamos a encontrar el resto de los decretos y por último las resoluciones y disposiciones del Poder Ejecutivo Nacional, y más abajo vamos a tener otras, en realidad acá me voy a detener un largo rato, en un ratito. Por ahora lo vamos a dejar así: resoluciones y disposiciones del Poder Ejecutivo, y después jurisprudencia, usos y costumbres y doctrina, que también, sobre todo la jurisprudencia, quiero detenerme, también son norma. Es decir, los fallos que se dicten, y a ver, déjenme ver si puedo volver. Ahí está. Los fallos que se dicten, como por ejemplo con lo que hablábamos con Pablo, en el caso de que una norma sea declarada inconstitucional por un juez, eso también va a ser norma, pero va a tener diferente alcance. Va a cambiar el alcance de la norma. Ahora, les voy a mostrar, Ari, te dejo un segundito a vos que voy a buscar algo. Les voy a mostrar acá algo que hizo Ariel, justamente, que es, a ver si lo puedo compartir. Ahí no sé si lo ven, que es... No se ve, todavía. No. ¿Ves? Por eso quería usar Zoom hoy. Cuesta más compartir con esta. A ver si pará, ahí va. Ahí está. Esta es otra pirámide, ¿sí? Pero van a ver que debajo tiene una pirámide más chiquita. Esta pirámide más chiquita representa a las normativas provinciales, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros estuvimos hablando de la Constitución Nacional, las leyes federales y todas las normativas que surgen en el orden nacional. Pero por debajo nosotros vamos a encontrar a las provincias, y las provincias tienen autonomía para dictar sus propias normas, constituciones y demás. Te dejo un segundito, ahí vengo. Simplemente para ordenar, sepan que hay una división de poderes horizontal y vertical. Cada provincia es un estado federal y organiza su poder tiene su constitución, organiza su poder legislativo, su poder ejecutivo y su poder judicial. Simplemente eso expresa las dos pirámides. Y me quedé pensando, como presentación, y capaz en el examen final yo siempre suelo hacer estas preguntas, el nexo entre la unidad 1 y esta unidad que es la Constitución, los derechos y las garantías, piensen, ¿por qué una Constitución? Esa frase que yo les puse, el gobierno de las leyes, no de los hombres, es muy ilustrativa de por qué una Constitución, siempre comparándolo con lo que vimos en cómo era el ejercicio del poder en el orden medieval. ¿Por qué una Constitución y para qué? Anoten esa pregunta, ustedes después la pueden pensar y la podemos problematizar y conversar juntos en otro momento. Pero esas preguntas sirven. Y después, respecto a la supremacía, también, ¿para qué una supremacía? Si estamos hablando de que hay una estructura jerárquica, un orden jerárquico, donde la Constitución es la punta de la pirámide. ¿Por qué? ¿Por qué ese orden jerárquico? Anótense esa pregunta y después capaz en otro momento le siguen dando vuelta. ¿Y por qué le dejamos esta pregunta? Hay una razón para dejar esta pregunta. Pero antes quería, vamos a seguir con eso, pero antes quería detenerme en la base de la pirámide. En esa base donde están las reglamentaciones y las resoluciones, está lo que se llama el ejercicio de poder de policía, ¿sí? Que no se refiere a la policía como la conocen ustedes, sino a ese ejercicio de control
que realizan los organismos, ¿sí? Y que van regulando diferentes aspectos de nuestra vida cotidiana, como veníamos hablando en un comienzo, ¿sí? Aquellas normas que van afectando lo que hacemos día a día. Y al final de cuentas, esa base de la pirámide es para nuestro día a día mucho más importante que la Constitución misma, porque es la que nos va regulando lo que hacemos. Ya fuere que lo hacemos, como decía Karin, porque nos lo imponen, o ya fuere que lo hacemos porque creemos que es legítimo eso que nos están diciendo. Entonces, recién Ariel les decía, ¿por qué hacemos lo que hacemos? En realidad, la doctrina de la supremacía constitucional, que proviene de la teoría de la soberanía, nos naturaliza esta facilidad para cumplir las regulaciones que se van emitiendo sin preguntarnos el por qué, simplemente porque se emiten y porque la tenemos que respetar. Lo que nosotros queremos es que se hagan esa pregunta. ¿Está bien lo que estoy respetando? ¿Por qué lo respeto? ¿Debo respetarlo? Con esto no es que estamos llamando a una desobediencia. Bueno, de algunas cosas pueden, a una desobediencia de todas las normas que existen. Pero lo más interesante, ¿sí?, es entender que detrás de estas normas hay un disciplinamiento social. Y el reconocer ese disciplinamiento es el que nos permite razonar si está bien o está mal, o si nosotros entendemos que está bien o que está mal respetar la emisión de esa norma, ¿sí? Entonces, nosotros hoy estamos hablando de lo que es la norma fundamental, que es la Constitución y demás, y tenían para leer, levanten la mano, ¿quiénes leyeron? Bien, Lucía, Luciana, Ernesto, y tenían para leer lo que es en realidad un artículo bastante jurídico, ¿sí? ¿Alguno se anima a comentarme algo? Si lo entendieron, no lo entendieron. Lucía, a mí la Ernesto. verdad me resultó un poco difícil. Bien. Sí, o sea, era medio amigable también, como que te ponía el artículo y después como que te lo explicaba un poquito. Era re breve, chicos, por favor. Sí. Bánquenme, por favor. Sí, no era terrible. Antes, ustedes están participando de un proceso de prueba donde redujimos, esto eran capítulos y capítulos antes, lo redujimos porque en realidad a lo que queremos ir es a deconstruir esta teoría. Por eso es un artículo tan breve y amigable. ¿Por qué? Porque la teoría de la supremacía constitucional que nos dice que la Constitución es la norma más importante, que las leyes se tienen que adaptar y que nosotros en realidad tenemos que respetar las normas, a esta teoría la queremos debatir un poco, porque es una teoría jurídica, ¿sí?, que no tiene una interpretación desde las ciencias sociales. Y si nosotros le damos esa interpretación desde las ciencias sociales, lo que tenemos que preguntarnos es por qué tenemos las normas que tenemos y por qué las tenemos que respetar. Y acá va a entrar otro autor que van a ver las próximas clases con Ezequiel, que se llama Michel Foucault. ¿Alguno escuchó hablar alguna vez de Foucault? ¿Más o menos? ¿Algo? Escuché el nombre, no sé nada más que eso. Bueno, ustedes van a tener
más con tiempo, con tranquilidad, van a tener que leer algunos textos de Foucault. Seguramente les suene Vigilar y Castigar o Historia de la Sexualidad, donde Foucault también nos habla de la existencia de una jerarquía de normas, pero él relaciona a las normas que existen con el ejercicio de poder. Y dice que el poder no está en realidad en los grandes poderes que conocemos como poder ejecutivo, legislativo y judicial, sino que el ejercicio de poder lo vamos a ver en el ejercicio cotidiano de diferentes actores que quizás no son tan importantes como o tan renombrados como un presidente, un diputado, un senador. Lo que hace un presidente a diario, ¿ustedes consideran que nos afecta? ¿Qué piensan? Bueno, justo cuando dictó el decreto del cierre del COVID, bueno, ahí se me cae la teoría, pero en general, las decisiones que toma un presidente a diario, ¿las ven cercanas, lejanas, les afecta? Chicos, creo que tienen, o sea, muchos seguidores que dependiendo de lo que diga, terminan actuando, cambiando un pensamiento. ¡Wow! ¡Qué palabra! Seguidores. Si hay algunos que tienen seguidores, la mayoría. Muy interesante. Más allá también de seguidores, creo que también, no sé bien cómo explicarlo, así que avísame si no se entiende. Por ejemplo, las empresas se mueven, bueno, en base a lo que dijo el presidente sobre cómo va a ser, bueno, tomo tal decisión que tiene que ver con la economía, listo, las empresas se mueven en base a esta decisión, porque sabe que esta decisión va a afectar de tal forma su trabajo, su operación. Entonces, sí, tendría que ver lo que dice el presidente o lo que hace, las decisiones que toma, dependiendo también la actividad o lo que sea que esté por hacer, Claro, le afecta a determinado grupo de la sociedad o en sí a toda la sociedad. ese es un buen ejemplo, la actividad económica. Ahora les hago otra pregunta. Las decisiones de los diputados y los senadores, ¿cómo las ven? ¿Las ven cercanas? ¿Las ven lejanas? También son cercanas. Sí, más que nada porque nos pueden llegar a afectar más en el día a día Sí, más que las del lo que presidente. puede decir un presidente, claro. Por ejemplo, hace poquito creo que querían sancionar un nuevo aumento de impuestos que, bueno, va a afectar a mucha gente. No sé si, no seguí la ley, no sé qué es lo que pasó con eso, pero me acuerdo. Acá viene otro punto, perdón, ya te dejo, Ari, pero los diputados, los senadores pueden sancionar esa ley, pero lo que nos va a afectar a nosotros es quién la ejecuta, quién la aplica. Entonces, nosotros vamos a tener una ley, ¿sí? Y esa ley, a su vez, va a tener una reglamentación y una ejecución. Y esta ejecución va a estar a cargo de otros actores. Y ahí va a estar la real influencia, ¿sí?, de la norma en nuestra vida cotidiana, en la reglamentación de la AFIP que nos hace pagar, por ejemplo, nuevos impuestos o cambiar la alícuota de los impuestos que ya pagamos, ¿sí? O, por ejemplo, vuelvo al ejemplo con las normas que veníamos hablando de restricciones y demás, el que nos va a afectar, el que va a ejercer esa afectación va a ser el policía que ejerza el control de esa norma que se emitió, ¿sí? Nosotros vamos a tener una secuencia de normas y esas normas que están en la base de la pirámide, esos pequeños reglamentos, esas formas, esas resoluciones que permiten ejecutar aquellas grandes decisiones, ¿sí?, van a ser las que nos estén afectando día a día, ¿sí? Esas
se me viene a la cabeza, bueno, reglamentaciones de AFIP, del Banco Central, bancarias, lo que pasa con los bancos. Otro ejemplo que también se me viene, que ya no tiene que ver con esto, pero, por ejemplo, el que firma un acta de defunción, ese médico, ¿sí?, que va a decidir cómo va a ser el procedimiento para tratar a la persona que falleció. Esos actores que parecen invisibles son en realidad los que van a estar ejerciendo el poder real sobre diferentes aspectos de nuestra vida. Acá me estoy parando en lo que dice este autor, Michel Foucault, que el ejercicio de poder más interesante es aquel que se da con estos actores, ¿sí? Y acá es donde vamos a encontrar el verdadero disciplinamiento en aquel policía que no me dejó cruzar de provincia o que no deja entrar a la universidad en Salta, el bedel que está en la puerta de la universidad y que no deja entrar, más allá de que hay una ley que fue emitida por el Congreso de Salta, el poder va a estar ejercido por ese bedel que está en la puerta y le va a decir al alumno, no, vos no entres, ¿sí? Ahí va a estar, según Foucault, el verdadero ejercicio de poder, en esas microrelaciones, ¿sí?, que tenemos día a día. Entonces, es interesante que nosotros reconozcamos esas reglamentaciones, esas resoluciones y veamos, identifiquemos el ejercicio de poder real para que podamos reaccionar frente a ese ejercicio y sobre todo frente a los abusos de poder que se pudiesen presentar, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Se les ocurre algún ejemplo más? Ay, Ariel, querías decir algo y te interrumpí. Decime. No, está bien, porque iba en esa línea. Yo simplemente quería agregar, voy de lo general a lo particular y volviendo con las preguntas que hice anteriormente. Si entendemos, por un comentario que hicieron recién respecto al Poder Legislativo y el Ejecutivo, me quedé pensando en esto. Anótense algunas cosas que voy a decir. Bien general, ¿sí?, que la Constitución es esa norma, ese texto que organiza y limita el poder. Bueno, ¿cómo lo organiza el poder? Lo organiza en instituciones instituidas, los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y la doctrina estándar dice, bueno, el poder está, hay una división de poderes y el poder está ahí, en el poder legislativo, en el poder ejecutivo. Nosotros obedecemos lo que dice el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y el enfoque que nosotros intentamos darle es que justamente el poder no es que está en un lugar, sino que el poder es relacional. Y el poder no va a estar en el ejecutivo, en el legislativo, sino que ahí vamos a, desde nuestro enfoque, a incorporar, ¿se acuerdan que Ezequiel hablaba de los elementos de la ciencia política? Por ejemplo, los actores institucionales y los actores no institucionales. Cómo en ese ejercicio de poder o esa relación de fuerza entre actores y esa puja que se va a dar, se va a institucionalizar a partir de una norma, cómo se resuelve ese conflicto. ¿Me explico? No es que el poder legislativo, los legisladores en su conjunto, son un ente abstracto de los actores sociales y en los cuales en una asamblea deliberan y toman decisiones, sino que van a estar influidos a partir de actores institucionalizados, como por ejemplo un legislador es un actor institucionalizado, pero un grupo social, la UIA, es un actor no formal. Que va a ejercer más poder sobre... Sí, sí. Y a partir de esas tensiones se institucionalizan las normas. Y respecto a la pirámide,
cuando hablábamos, bueno, de las normas que salen del bloque federal y las leyes nacionales, en la base de la pirámide, que podemos tener las disposiciones de otro orden, por ejemplo, de una secretaría, les vamos a pasar un artículo sobre los precios cuidados. Cómo a partir de una secretaría, un secretario que depende del Ministerio de Producción, el Ministerio, no se llama Ministerio de Producción, tiene otro nombre, pero el de Culfas. Desarrollo no. Desarrollo y Producción, pongámosle, perdón la ignorancia, pero no me acuerdo el nombre de ese ministerio, pero la Secretaría de Comercio depende de ese ministerio, eso sí, y a partir de una disposición de esa secretaría, definen precios máximos para ciertos productos, independientemente si estemos de acuerdo o no. Nosotros no nos metemos con esa parte, sino como a partir de una disposición de una secretaría, no estamos ni en el primer peldaño, ni en el segundo No, peldaño. estamos en la Estamos base. en la base, una disposición de una secretaría, definen en el día a día cosas que nos afectan. Por ejemplo, precios en los bienes y servicios del día a día. Estamos en la base y nosotros pensamos que esta pirámide que vimos la tenemos que entender al revés. Y que lo más importante va a estar en esa base y que a esa base la tenemos que poner arriba y a la Constitución abajo, porque es lo que nos va a estar acompañando, nos va a estar afectando. Y este autor, para llegar, Michel Foucault, para llegar, a ver si ahí les suena un poquito más a estas teorías del ejercicio de poder, lo que hace es estudiar los funcionamientos de instituciones educativas, de los psiquiátricos, ¿sí? De lugares donde hay un fuerte ejercicio de poder y que no hay posibilidad de un discurso alternativo. Es decir, el discurso de alguien que está detenido, por ejemplo, alguien que está preso o alguien que está internado en un psiquiátrico, no es un discurso que sea tomado por válido o por importante. Me estoy parando en los años 70 cuando escribe este autor, también hay que contextualizar. Entonces, es interesante ver cómo ese ejercicio de poder en realidad invisibiliza ciertos discursos y es a esos discursos a los que tenemos que llegar, a los que tenemos que identificar, los que tenemos que recuperar, de los que tenemos que hacer una genealogía. Esos discursos van a incluir saberes, que él los llama los saberes sometidos, porque en realidad los que se toma por válidos, por científicos, por verdadero, son aquellos discursos que se nos imponen, que nos disciplinan, ¿sí? Pero en realidad el discurso más interesante es el que no se escucha, el que está oculto, el que nadie rescata. Después, el resto de los discursos, nosotros los vamos a conocer, los vamos a naturalizar y los vamos a obedecer. Y en cierta forma, la existencia de una constitución hace más tolerable este disciplinamiento cotidiano y esta opresión desde la óptica de este autor. Nosotros naturalizamos ese disciplinamiento y entendemos que las normas derivan de alguna manera de una constitución que la tenemos que tomar por válida, legítima, fundante y por la norma más importante, ¿sí? Nosotros queremos deconstruir esta forma de pensar, no que piensen distintos, sino que piensen en una alternativa donde en realidad lo que hay es un constante ejercicio de poder a través de constantes regulaciones que nosotros tenemos que saber identificar para entender cómo operan y cuáles son, como decía Ariel, los verdaderos actores de este ejercicio de poder.
no niego que el presidente, los diputados, senadores tengan poder, sino que hay actores que no se ven tanto, no son tan claros, pero que quizás en muchas ocasiones ejercen aún más poder, como grupos económicos o periodísticos o lo que sea. Hay ocasiones donde ejercen mucho poder sin que sean vistos. Y es más importante que sepamos identificar dónde están y quiénes son para nosotros poder tener una visión global de lo que sucede, ¿sí? Y no solamente detenernos en los actores institucionales clásicos, ¿sí? ¿Cómo van hasta ahí? ¿Bien? Bueno, en realidad, Karin, si querés cortar, porque con el tema de hoy ya estamos. Es un tema breve, corto.